Continuando con el tema de ángulo, vamos a entrar a la práctica de la clasificación de ángulos que miramos por suma de ángulos y por pares de ángulos. Vamos a iniciar por la clasificación por suma de ángulos. Recuerden, existen tres tipos de ángulos por suma de ángulos, que eran los complementarios, los suplementarios y los conjugados. Los complementarios eran dos ángulos que al sumarse nos dan 90 grados. Así es que vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos de todos los tipos de ángulos. Dice, complementarios, dos ángulos que sumados dan 90. Les doy el ángulo 1, que vale 54. ¿Cuánto debe de valer el ángulo número 2 para que cumpla con el concepto de aquí que dice complementarios, que dos ángulos que sumados den 90? ¿Cuánto debe de valer el segundo ángulo que sumado con 54 me dé 90? ¿Cómo lo podemos encontrar? Lo más fácil es hacer una resta. Que a 90 le quitemos el 54 y lo que sobre, ese sería el complemento. En este caso serían 36. 90 menos 54 nos dan 36. De esa manera se calcula el complemento cuando hay números enteros, pero pueden existir ángulos también con punto decimal. El ángulo 1 vale 35.7 y si es con punto decimal también es el mismo procedimiento. ¿Cuánto me falta aquí? ¿Cuánto vale el ángulo 2 para que sumado con 35.7 me dé 90? Y se hace el mismo proceso. A 90 le quitamos el 35.7 y el resto, ese sería el complemento, 54.3. Ustedes lo pueden comprobar aquí. Si suman estos dos debe de dar 90. Si suman estos dos de arriba también debe de dar 90. Pero ¿qué pasa cuando yo les doy en el ángulo número 1 una cantidad superior a la que dice el concepto? ¿Cuál concepto? Recuerden, complementarios. Dice dos ángulos que suman 90. Y aquí el ángulo 1 les estoy dando que vale 195.4. Pues encontrar un segundo ángulo que sumado con 195.4 me dé 90, pues no existe, al menos que sea un ángulo negativo para que se haga una resta. Pues no existe, no se pueden hacer ángulos negativos. Cuando ustedes tengan una cantidad superior a la que marca el concepto, ustedes lo que deben de contestar es que no existe un complemento, porque no puede haber ángulos negativos aquí, porque se haría una resta. Lo que ustedes pueden hacer es una resta para encontrar el segundo, o sea, a 90 quitarle el ángulo que les estoy dando, pero si ya pasa de 90 quiere decir que no existe ese ángulo número 2. Tienen que estar muy atentos a lo que pide el concepto aquí. Dice ángulos complementarios. El suplementario, ¿qué nos dice el suplementario? A ver, ¿quién recuerda? Son dos ángulos que sumados nos dan 180 grados. Va a ser el mismo procedimiento de acá. Yo les doy el ángulo 1. Vale 25 grados. ¿Cuánto debe de valer el ángulo 2 para que sumen 180? Lo más rápido para hacer es que a 180 le quite el 25 y el resto, que son 155, ese es el resultado. Ese es el suplementario o el ángulo o el suplemento de 25 grados, porque el concepto me está diciendo dos ángulos que sumados me den 180. Les doy el ángulo 1, ¿cuánto vale el ángulo 2? Y lo encuentran haciendo una resta. Y también se puede con punto decimal. El ángulo 1 vale 99.1. ¿Cuánto será el suplementario de 99.1? Hay que hacer una resta. 180 quítale 99.1 y nos dan 80.9. ¿Okay? Vamos con un tercer ejemplo también igual como este. Si yo les doy como ángulo número 1 un número superior a lo que marca el concepto, que en este caso son 180 grados, vamos a ver, el ángulo 1 vale 195.4. ¿Existirá un segundo ángulo que sumado con 195.4 me dé 180? Pues sí va a haber un número negativo, pero como no se pueden poner números negativos, lo único que nos resta poner es
que no existe un ángulo positivo sumado con 195.4 que me dé 180. Entonces, cuando el ángulo número 1 supere la cantidad del concepto, entonces quiere decir que no existe. Vámonos con los conjugados. Igual, dos ángulos que sumados nos dan, ahora serían 360 grados. Si el ángulo 1 vale 33, ¿cuánto debe de valer el segundo ángulo? Pues hay que hacer una resta. 360 menos 33 nos dan 327. Este es el conjugado, el valor del segundo ángulo, ¿ok? Pero también pueden ser decimales. Calcular el ángulo conjugado de 104.7. Y si se puede realizar, ¿por qué? Porque como todavía no llega al tope de los 360, pues sí pueden. 360 menos 104.7 nos quedan 255.3. Pero aquí no existe este caso donde se pase, porque como ya es el último ángulo y el concepto marca que son 360 grados, no va a haber ángulos arriba de 360. Quiere decir que no va a haber en los conjugados, no va a haber esta situación de que no existe o no existe. ¿Por qué? Porque no hay ángulos mayores a 360. Solamente pueden ser ángulos enteros, enteros con decimal, pero aquí no va a existir esta situación. Entonces recuerden que para poder desarrollar este tema, lo más importante es que ustedes recuerden qué es un ángulo complementario, qué es un ángulo suplementario y qué es un ángulo conjugado. Y que para encontrar la respuesta, pues es de que yo les doy un ángulo y ustedes encuentran el segundo, que sumado con el primero te dé la cantidad que diga el concepto aquí arriba. ¿Okay? Esta es la clasificación por suma de ángulos. Pero vamos a ver las preguntas como vienen en los ejercicios. Por suma de ángulos. Calcular el complemento de 1.54 radian. Entonces, para empezar, complemento. ¿Qué es complemento? Se los acabo de mencionar. Dos ángulos que sumados nos dan 90 grados. Pero resulta que el ángulo que les estoy dando está en radian, ni siquiera está en grados. Yo lo ocupo en grados decimal para poder calcular el complemento. Así es que lo primero que tenemos que hacer es transformar este 1.54 radian a grados. Y recuerden que lo hacíamos con una tablita, donde este 1.54 radian lo pasábamos aquí debajo de radianes y aquí poníamos una tachita para poder saber cuántos grados equivalían. Y se resolvía por una regla de 3 simple, donde se multiplicaba cruzado y luego se dividía, quedando 1.54 por 180 entre pi radian, que recuerden, pi radian equivale a 3.1416. Al realizar esta operación nos da que el 1.54 radian equivale a 88.23 grados. Así es que yo ya tengo cuánto equivale esto en grados. Vamos a elaborar la operación. El complemento decía dos ángulos que sumados nos dan 90 grados. Así es que lo único que voy a tener que hacer es una resta. 90 menos el ángulo que ya sé cuánto vale, que es 88.23, y mi resultado es 1.77. Ese es el resultado de la operación número 1, que es el complemento. Entonces puedo pedirles también suplemento y puede venir en radian, puede ser conjugado y viene en radian. Aquí les voy a dar solamente una presentación de cada una de las formas en que vienen las preguntas de los ejercicios. Vamos ahora, les pido el suplemento, pero ahora viene de un ángulo en sexagesimal. Y como yo para poder calcular complemento, suplemento, necesitamos que el ángulo esté en decimal, pues hay que transformar esto en decimal, donde ustedes primero dividían el 51 entre 60 y se lo sumaban al 36, quedando de la siguiente manera. 51 entre 60 me da 0.85, más 36 nos da 36.85. Luego dividían este 36.85 o lo que les daba entre 60 nuevamente para luego sumárselo al 154, quedando de esta manera.
36.85 entre 60 nos da 0.61 más 154 nos da 154.61. Esto es lo que equivale en decimal esta medida en sexagesimal. Ahora sí yo ya puedo calcular el suplemento. El suplemento dice son dos ángulos que sumados nos dan 180. Quiere decir que para calcular el suplemento de esta cantidad que vale 154.61 hay que hacer una resta. 180 menos 154.61 nos da 25.39. Y esta es la segunda presentación de los ejercicios que vienen. Que yo les dé el ángulo en radianes y pida complemento, suplemento conjugado. Que les dé el ángulo en sexagesimal y que les pida también un complemento, un suplemento o un conjugado. Y el proceso aquí es que los radianes lo conviertan a grados y después ya se vayan a la operación de la pregunta. Y en sexagesimal también que esta medida la conviertan en decimal y se vayan a la operación de la pregunta. Y por último tenemos el conjugado, algo más sencillo porque no van a tener que hacer transformación porque ya está en decimal, 300.92. Solamente aquí se hace la resta, 360 menos 300.92 que nos da a 59.08. Esos son los ejemplos de las preguntas como vienen para sus ejercicios. Vámonos con la segunda clasificación. Clasificación por pares de ángulos. Si ustedes recuerdan aquí, yo les comenté que en este sí se van a ver gráficas. En los de por sumas de ángulos no se ven gráficas, solamente puras operaciones de suma y resta. Aquí sí viene la imagen. Por ejemplo, los consecutivos. Habíamos dicho que los consecutivos era este tipo de ángulos donde había dos o más ángulos que forman uno de 90. Pero resulta que aquí cuando yo les dé la gráfica vamos a ver este tema de álgebra que miraron el semestre pasado, que es lenguaje común, lenguaje algebraico, donde vamos a ver álgebra aquí, vamos a ver cuál es el valor de estos ángulos, pero con lenguaje algebraico. Por ejemplo, este ángulo me vale 2x, este ángulo me vale 3x y este ángulo me vale 4x. Entonces el concepto de consecutivos dice, son dos o más ángulos que forman uno de 90. Y lo único que tenemos que hacer aquí es pasar al lenguaje algebraico en una ecuación lo que me dice el concepto. El concepto me dice, si yo sumo estos tres ángulos, me debe de dar 90. Así es que sumo 2x más 3x más 4x y me deben de dar 90. El objetivo de este tema es encontrar cuánto vale la x. Y lo tenemos que resolver en una ecuación. Esa ecuación ustedes la tienen que formar dependiendo del concepto. Por ejemplo, aquí el concepto me dice que son dos o más ángulos que forman uno de 90. Entonces yo tengo que sumar todos los lados, así como aparezcan números con letras, lo tengo que expresar en suma que me tiene que dar 90. Ahora en álgebra, cuando ustedes tenían este tipo de suma, hay que simplificar. 2x más 3x más 4x nos dan 9x igual a 90. Lo simplificamos. Todas estas x las dejamos en un solo número, igual a 90. Después de eso solamente despejábamos, donde el 9 va a pasar hacia el otro lado, dividiendo 90 entre 9, donde la x vale a 10. Este es el resultado de este ejercicio. Entonces cuando vengan los ejercicios y yo les doy una imagen de este tipo, lo que ustedes deben de hacer es encontrar el valor de x y la ecuación la tienen que hacer ustedes en base a los valores que yo les ponga aquí. Vamos ahora con los adyacentes. Estos son los adyacentes. Dos o más ángulos que forman un ángulo de 180. Pero vamos a ver cuánto mide cada ángulo. Este ángulo de aquí vale 2x, el de aquí arriba vale 4x menos 20, el de aquí vale x más 10 y el de acá abajo vale 3x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a formar una ecuación acá abajo donde nos diga que la suma de todos estos ángulos me debe de dar 180. El ángulo 1 que vale 2x más
4x menos 20 más x más 10 más 3x igual a 180. Así quedaría la expresión de la suma ángulo 1, todo esto ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Los cuatro ángulos sumados me deben de dar 180. Siguiente paso, hay que simplificar. Se van a sumar x con x y números con números. 2x más 4x más x más 3x nos dan 10x. Y luego ya los números menos 20 más 10 nos quedan menos 10. O sea que las x me dan 10x y el número nos queda en menos 10. Igual a 180. Si ustedes ven, lo único que hice fue simplificar. Sumar x con x me quedan 10x. Números con números me quedan menos 10. Igual a 180. Hay que despejar. Este menos 10 va a pasar hacia el otro lado como más 10. Y al lado izquierdo se queda el 10x. 180 más 10 nos dan 190. 10x es igual a 190. Ahora este 10 que está multiplicando a la x se pasa hacia el otro lado dividiendo, quedando x es igual a 190 entre 10. Hacemos la división y ese será nuestro resultado. X es igual a 19. Entonces todo este proceso ustedes lo tienen que realizar cuando les encargue los ejercicios. Toda la ecuación. No es de que yo les dé los valores y ustedes anden adivinando qué número es el que va a encajar aquí para que les dé 180. No, ustedes aquí lo importante es que tienen que hacer esta ecuación, desarrollarla, despejar y encontrar el valor de x. Eso es lo que voy a evaluar, que ustedes desarrollen la ecuación del problema. Entonces aquí está el valor, el resultado, el valor de x es igual a 19. Vamos ahora con los opuestos por el vértice. Estos son, este concepto, si ustedes lo recuerdan, no dice que se forman ángulos, que son dos más ángulos que forman uno de 90 o de 180. Aquí lo único que dice el concepto son dos rectas que al cruzarse forman dos ángulos que son iguales, los opuestos. Entonces en conclusión dice que este ángulo es igual al ángulo de enfrente, o sea los que están marcados de color verde. Vamos a ponerle valores. El del lado derecho vale 2x más 22, el del lado izquierdo vale 4x más 12. Y aquí no lo voy a representar como suma, lo voy a representar como dice el concepto. Dice que los ángulos estos son iguales. Entonces lo único que voy a hacer es separarlos con el signo de igual. 4x más 12 es igual a 2x más 22. Y lo que tenemos que hacer aquí es simplificar la ecuación, o sea, resolverla. Este x lo voy a mandar a la izquierda con el 4x y este 12 lo voy a mandar a la derecha con el 22. Pero recuerden el reglamento del despeje. Si está sumando, pasa restando. Si está sumando, pasa restando, quedando 4x menos 2x. El 22 va a recibir al 12 restando. ¿Okay? Todo el tiempo lo que ustedes muevan lo tienen que mover después de lo que ya estaba. Por ejemplo, este 12 se movió después del 22. Este 2x se movió después del 4x y restando. Restamos 4x menos 2x, nos quedan 2x. 22 menos 12 nos quedan a 10. Más chica la ecuación, entonces lo único que vamos a hacer aquí ya es despejar la x, mover este 2 hacia el otro lado. Cuando un número y una letra están juntos así, quiere decir que están multiplicando, quiere decir que así lo voy a mover hacia el otro lado, dividiendo, quedando x es igual a 10 entre 2, donde x es igual a 5. ¿Okay? Esos serían los opuestos por el vértice. Aquí nos está diciendo que dos ángulos son iguales, así es que lo único que voy a hacer es separar por un signo de igual el ángulo de un lado y el ángulo del otro extremo, y de ahí ya resolver la ecuación. Vámonos con el último, que dice consecutivos alrededor de un punto. Esta es la imagen, son dos o más ángulos que forman ahora un ángulo de 360 grados.
Vamos a ponerle valores a los ángulos. Este vale x más 11, este 2x, este 4x y este 3x más 9. Así es que lo primero que tengo que hacer es, voy a poner todos los ángulos aquí sumándose uno con otro, porque la suma de todos me debe de dar 360. Y está, empezamos con el x más 11. Ángulo 1 más 2x, que es el ángulo 2, más 4x, que es el ángulo 3, más 3x más 9, que es el ángulo 4. Y todos estos ángulos sumados me deben de dar 360. Del lado izquierdo hay que simplificar, sumar x con x, números con números. Sería x más 2x nos dan 3x, más 4x, 7x, más 3x, 10x. Y los números 11 más 9 nos dan 20. Quiere decir que aquí simplificado queda 10x más 20. Números con números me quedó a 10x, letras con letras, y nos quedó simplificado aquí la ecuación. Perdón, aquí era x con x nos queda 10x, números con números nos quedan 20. Hay que resolver esta ecuación simplificando o despejando. Aquí vamos a despejar. Este 20 que está sumando lo tengo que mover hacia el otro lado restando, quedando de esta manera. El 10x queda solo del lado izquierdo y el 360 va a recibir al 20 restando. La resta nos quedaría en 340. Hay que despejar la x ahora, donde el 10 que está multiplicando con la x lo voy a mover hacia el otro lado dividiendo, quedando x es igual a 340 entre 10, x es igual a 34. Y esta es la respuesta que yo estoy buscando, cuánto es el valor de x. Entonces ya conocen hasta aquí la otra clasificación de ángulos por pares de ángulos, que se va a resolver con lenguaje algebraico. ¿Okay? Pues hasta aquí terminaríamos lo que es esta sesión del video. Nos vemos el siguiente.